y que, bueno, creemos que es interesante, sobre todo por la parte del calor, lo que nos toca en esta zona sufrir últimamente, que es soluciones para mitigar el cambio climático en ciudades. Y dentro de esto, bueno, pues hemos trabajado en diferentes soluciones para reducir el efecto isla de calor, soluciones para mejorar la eficiencia energética, sobre todo en refrigeración, a partir del desarrollo de soluciones y materiales para fachadas frías, cubiertas frías, también soluciones verdes para fachadas y cubiertas. Y por último, también hablaremos sobre soluciones para mitigar el efecto de las inundaciones. Antes de empezar con la presentación, bueno, obviamente, como no podía ser de otra manera, queríamos agradecer a PT y al grupo de trabajo de materiales por permitirnos participar en este programa de Píldora. También en este sentido, daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis tanto de PT como los coordinadores del grupo. Al final, con las iniciativas y actividades que estáis desarrollando, habéis conseguido dar un gran dinamismo a este grupo de trabajo y, bueno, por nuestra parte, es algo que os agradecemos enormemente. Y, bueno, ya pasando a lo que es la presentación, que van a hacer mis compañeros Víctor y Miriam, que son los que han desarrollado parte de estos proyectos que os vamos a contar. Hemos preparado una pequeña presentación del centro, por si alguien no nos conoce. Por favor, Víctor, Miriam, si la... Sí, le damos. Y ya seguís vosotros con la presentación. Gracias. Perfecto, gracias, Carlos. Innovación, investigación, tecnología, construcción. Desarrollamos actividades para hacer progresar la tecnología, la calidad, la competitividad y la expansión del sector de la construcción. Para lograrlo, facilitamos a las empresas y profesionales de la construcción las herramientas para una mejora continua y un aumento de la competitividad mediante la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia de tecnología. En el Centro Tecnológico de la Construcción de la región de Murcia, trabajamos fundamentalmente en 4 áreas tecnológicas. Construcción sostenible. Investigación y desarrollo de los cementos del futuro. Morteros y hormigones de última generación. Transformación de residuos. Impresión 3D. Construcción sísmica. Arquitectura bioclimática. Y estructuras terrestres. Ligantes bituminosos y sintéticos. Mezclas asfálticas. Pavimentos sostenibles multifuncionales. Nuevas tecnologías en conservación. Sistemas urbanos de drenaje sostenible. Energía y acústica. Nuevos materiales resilientes de altas prestaciones térmicas. Acústica y vibraciones aplicadas. Nuevos materiales de altas prestaciones acústicas. Soluciones para edificios más sostenibles y eficientes. Construcción digital. BIM, Building Information Model. Internet de las cosas y monitorización de activos. Análisis de datos. Digitalización de construcciones. CTCon es una entidad de referencia internacional en actividades de I+D+I en el ámbito de la construcción. Una entidad sostenible, comprometida con el medio ambiente, con la economía circular y acorde a la realidad social de nuestro entorno. Innovación. Vale, bueno, una vez que ya hemos hecho esta pequeña presentación de lo que es el centro, nada, aquí un poco los contenidos de lo que veníamos a comentar hoy en el día de hoy. No sé si mucho, bueno, me ha parecido ver caras ya familiares de la jornada que tuvimos el otro día ahí en Madrid, pero bueno, sí que el contenido es un poco parecido, sí que es cierto que es un poquito más completo y hemos añadido más cosas, pero bueno, que va un poco en esa línea, ¿no? Al final vamos a centrarnos inicialmente en comentar el efecto de isla de calor urbana y luego pues comentar distintas soluciones para hacer frente a este problema, ya no solo en pavimentos, que es lo que hablamos el otro día, sino otras soluciones en las que hemos trabajado aquí en el centro estos últimos años en diferentes proyectos. Vamos a comentar nuevamente el proyecto Live Heatland como una solución y un demostrador en una aplicación en el entorno urbano.
Vamos a comentar esos resultados que hemos obtenido y además, pues bueno, también mi compañera Miriam finalmente pues sí que va a comentar distintos proyectos en los que estamos ahora mismo trabajando, en los que también podemos aumentar o incrementar esta resiliencia y mejorar la eficiencia de las ciudades. Entonces, bueno, un poco a nivel general, para entender un poco el efecto de isla de calor, pues tener en mente pues que una tendencia que se viene viendo en estos últimos años en los que los núcleos urbanos están ganando o incrementando su población notablemente en detrimento de los entornos rurales. Esta progresión, como podemos ver en la gráfica, pues un estudio se prevé que para el año 2040 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades, donde además, como veremos también posteriormente, más del 60% de estas ciudades va a estar compuesta fundamentalmente por superficies de pavimentos o de cubiertas de edificios. Todo ello, pues al final va a motivar que las ciudades cada vez sean más grandes y en consecuencia pues vamos a tener mayores elementos que hacen que la temperatura de estos entornos crezca, como pueden ser pues, vehículos, elementos de refrigeración, etcétera, ¿no? Pues al final, como podemos ver en esta imagen, pues las temperaturas en los núcleos urbanos pues, se ha podido llegar a cuantificar de hasta 4 grados centígrados superior al resto de pues, las zonas fuera de las ciudades. En este sentido, como también comentaremos a continuación, pues las causas fundamentales que motivan este incremento de las temperaturas pues fundamentalmente pues son una menor evapotranspiración del agua, una mayor presencia de edificios, además estos edificios pues son más grandes, lo cual hace que se atrape una mayor cantidad de radiación solar. También, como he comentado antes, pues hay una mayor presencia de elementos que desprenden calor, mayor cantidad de vehículos, mayor superficie de pavimentos, etcétera, ¿no? Que hace que se desprenda mucho más calor dentro de las ciudades. Además, pues como hemos dicho, los materiales que se emplean, pues también captan este calor, lo cual hace que incluso durante la noche no se lleguen a enfriar las ciudades, sino que este calor se siga desprendiendo durante la noche. Y también, pues finalmente, pues sí que vemos que es un tema que se viene viendo en estos últimos años. Sí que es cierto que ya afortunadamente se está empezando a actuar en este sentido, pero sí que vemos una falta de vegetación y elementos de sombra bastante importante, por lo menos en las ciudades aquí del sur, donde hay bastante problema con el sol. Como consecuencia, como hemos dicho, pues evidentemente una mayor temperatura va a significar consecuentemente un mayor consumo energético, ¿no? Que esto pues se ha llegado a cuantificar entre un 5 y un 10%. Y a su vez pues, va a haber una peor calidad del aire y del agua, que en consecuencia, en definitiva, supone una pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos. Como hemos comentado antes, aquí hay muchísimas opciones o frentes para actuar sobre estos problemas. Como hemos dicho, el principal es actuar sobre las superficies sombreras en las ciudades, ya sea a través de telas, dentro de las calles o el viario público, o mediante soluciones vegetales de arbolado, como vamos a ver aquí. Otra solución, que lo comentará mi compañera Miriam, es la implantación de cubiertas vegetales y de fachadas verdes en los edificios, sustituyendo estos elementos que captan la radiación por otras soluciones más sostenibles, verdes, que reducen fundamentalmente la temperatura superficial de estos elementos. Como hemos dicho, otra solución puede ser la aplicación de elementos reflectantes en el edificio, ya sean cubiertas o fachadas, con el objetivo de reflectar la radiación solar. Y en este sentido, que es un poco lo que voy a hablar hoy, pues una solución muy importante puede ser también el uso de pavimentos reflectantes de las ciudades frente a los asfaltos convencionales que se vienen utilizando comúnmente. ¿Y por qué es importante actuar sobre los pavimentos? Pues básicamente, pues como vemos en esta gráfica, las ciudades, como he dicho anteriormente, tienen una superficie horizontal en la que una gran cantidad de la superficie de ellas está compuesta por pavimentos, en torno a un 40%, que si incluimos además las cubiertas de edificios, pues ya nos estaríamos hablando de más de la mitad de la superficie horizontal de las ciudades está compuesta por elementos constructivos en los que nosotros como sociedad podemos intervenir realmente, ¿no? Entonces, al final, si nosotros conseguimos actuar sobre más de un 50% de la superficie de una ciudad, evidentemente vamos a conseguir
beneficios muy importantes para la sociedad y, consecuentemente, vamos a conseguir reducir la temperatura, que es un poco el objetivo que venimos buscando al actuar sobre las ciudades. ¿Por qué son los pavimentos importantes? Porque al final consiguen absorber una gran cantidad del espectro ultravioleta y, además, como ahora veremos en los resultados que os voy a enseñar, pues conseguimos reducir gastos en alumbrado público, aumentando la luminancia, y además también vamos a conseguir de forma indirecta un ahorro en climatización y en requerimientos energéticos al conseguir reducir la temperatura, tanto superficial como ambiente, ¿no? Que eso ha sido uno de los principales resultados que hemos obtenido con esto. Y, en consecuencia, pues evidentemente vamos a contribuir a frenar de forma preventiva los efectos del cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2. En este sentido, como he comentado, nosotros hemos trabajado durante estos últimos años en el proyecto Life Heatland, como veis aquí, que es un proyecto en colaboración con la empresa constructora CHM, con el Ayuntamiento de Murcia, con la Federación Regional de Empresas de la Construcción aquí también de Murcia, y luego también con un clúster de empresas constructoras en Eslovenia. Al final, esto es un proyecto de índole europeo y, como veis aquí, constaba de una actuación de implementar un pavimento reflectante dentro de un barrio de Murcia con una superficie de unos 24.000 metros cuadrados, que al final, a nivel de demostrador y para obtener resultados significativos, o por lo menos para tener una idea de cómo se comporta este pavimento dentro de la ciudad, la verdad que era bastante representativo y sí que nos da una idea de que si esto a gran escala se comporta bien y en línea a lo que obtuvimos inicialmente en laboratorio. Como veis aquí, la idea de esta implementación fue, en la superficie roja, introducimos o ejecutamos el pavimento reflectante y, además, a nivel de control o para comparar los resultados, también ejecutamos una calle de pavimento con un pavimento tradicional de betún negro y, además, pues monitorizamos todo este comportamiento tanto a nivel térmico y acústico, implementando 4 torres de medición. Las torres 1, 2 y 4, como veis, sí que monitorizaban el pavimento reflectante, mientras que también pusimos una torre de medición sobre el pavimento tradicional para tener siempre datos en tiempo real del comportamiento del pavimento reflectante frente a uno tradicional. Un poco para que veáis su estado final y también durante la ejecución, pues bueno, sí que veis en la imagen de la izquierda la avenida principal donde aplicamos el pavimento. También aquí destacar que buscamos unas condiciones óptimas tanto de anchura de calle, que no estuviera, por así decirlo, afectado por edificios altos o por vegetación que pudiera hacer que las mediciones sobre la calle estuvieran o no fueran reales, entre comillas, por temas de sombra o por otros factores que estuvieran fuera de nuestro control, por lo que buscamos por lo menos una calle lo más ancha y despejada posible para que esa monitorización nos diera datos lo más reales posibles siempre durante todo el año. También en las imágenes de la derecha pues podéis ver el proceso de ejecución. Y, finalmente, aquí abajo sí que vemos una imagen comparativa entre este asfalto tradicional y el reflectante. La verdad que, como podéis ver, la diferencia en aspecto es bastante importante. Esto, al final, está motivado a que nosotros, cómo conseguimos este aspecto más claro, fue a través de un ligante sintético en lugar de este betún negro. Además, también destacar que en el desarrollo de la fórmula de trabajo pues sí que intentamos fomentar el uso de áridos de una tonalidad lo más clara posible, pues eso, siempre para intentar buscar los mayores índices de reflectancia posible en este sentido. Ahora, bueno, sí que en este caso, como tenemos un poquito más de tiempo, sí que nos gustaría poneros un vídeo en el que ponemos un poco el que hicimos a nivel de difusión del proyecto, en el que describimos un poco todo esto que os vengo contando y que creo que os va a servir pues, para entender un poquito mejor el proyecto. Proyecto Life Heatland. Pavimento para la reducción del efecto isla de calor urbana. Proyecto cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea. En las últimas décadas,
la población ha transformado la superficie natural con materiales artificiales como el asfalto. Este cambio ha provocado el aumento de la temperatura de la superficie durante el día y la noche y, por tanto, de la temperatura ambiente. Para dar respuesta a esta problemática, el proyecto Life Heatland comenzó su andadura en octubre de 2017 junto con la Asociación del Centro Tecnológico de la Construcción de la Región Murcia, la empresa constructora CHM, el Ayuntamiento de Murcia, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia y el Clúster Esloveno de la Construcción. Se pavimentaron 7 calles de la región de Murcia, 6 de ellas con asfalto reflectante y una con el tradicional. Se instalaron además 4 torres de monitorización para obtener datos como el nivel de ruido, la temperatura a diferentes alturas y diferentes contaminantes atmosféricos. Durante el proyecto se han recopilado más de 9 millones de datos y se han obtenido los siguientes resultados. 1. Incremento de la luminancia de las calles en un 100%, lo que supondría un ahorro energético del alumbrado público. Además, esto conlleva una mayor sensación de seguridad de los ciudadanos. 2. Disminución del ruido ambiente en 3 decibelios gracias a una optimización de la macrotextura de la mezcla. También se han disminuido las vibraciones dentro de los vehículos. 3. La temperatura del asfalto ha disminuido una media de 10 grados centígrados con picos de hasta 15 grados centígrados y la ambiental en torno a 1,5 grados centígrados. Este nuevo pavimento ha sido todo un éxito. Un 94,2% de los vecinos encuestados prefiere el pavimento reflectante al tradicional. Los aspectos más valorados son la disminución del ruido y la temperatura, la luminosidad y el confort al conducir. Para fomentar la replicación del proyecto en otras ciudades, se ha desarrollado una herramienta informática basada en un modelo matemático capaz de predecir el impacto de sustituir pavimento tradicional por reflectante en cualquier parte del mundo. Se ha llevado a cabo un intenso trabajo para dar a conocer el proyecto tanto a nivel local como internacional, desde la organización y participación en jornadas a visitas a ayuntamientos y empresas. Además, muchos han sido los medios que se han interesado por nuestro proyecto. Es de destacar los contactos realizados con los ayuntamientos de Phoenix y Los Ángeles, pioneros mundiales en asfaltos reflectantes. El esfuerzo para conocer el proyecto Life Heatland y sus esperanzadores resultados fructificó en noviembre de 2021, cuando el Ayuntamiento de Barcelona se sumó a esta iniciativa, replicando el proyecto en 4.000 metros cuadrados de una de sus céntricas calles. Con este proyecto se abre la puerta a un cambio de paradigma en la mitigación del cambio climático en las ciudades europeas. Proyecto Life Heatland. Pavimento para la reducción del efecto isla de calor urbana. Proyecto cofinanciado por el programa LIFE. Bueno, aquí un poco a nivel de resumen del vídeo, como veis, un poco viene a resumir lo que os he contado. Sí que quiero destacar eso, que como habéis visto, el proyecto empieza en 2017 y la verdad que han sido bastantes años hasta terminar a día de hoy. Y bueno, pues sí que ha sido un reto para nosotros pues, haber podido diseñar esta forma de trabajo y haber sido capaces de conseguir los resultados que os comentaba, que voy a comentar ahora de forma bastante resumida, porque creo que en el vídeo también se han explicado. Y nada, sí que destacar a nivel de temperatura, como se comentaba en el vídeo, con las torres de medición pues pudimos monitorizar tanto el pavimento tradicional como este pavimento reflectante a lo largo del día. Y sí que pudimos detectar una tendencia bastante clara en una diferencia entre unos 7-10 grados centígrados, sobre todo en las horas centrales del día donde más radiación hay, ¿no? Al final todo esto de temperatura en el asfalto pues depende fundamentalmente de radiación y humedad. Como vemos aquí, pues eso, una temperatura entre 7 y 10 de diferencia normalmente, llegando a alcanzar picos máximos de hasta 15 grados
en condiciones de calor así un poco más extremas. Como vemos aquí con la imagen de termográfica, la diferencia es bastante notable entre un pavimento convencional que se ve en el margen derecho frente al reflectante a nivel de temperatura superficial. Otro tema también que era importante para nosotros, que era uno de los principales objetivos que nos marcamos cuando iniciamos este proyecto, era el tema de la reflectancia. En ese sentido, como comentaba inicialmente, sustituimos el betún convencional por un ligante sintético que dotaba al pavimento de esa tonalidad más clara. Además, como os he dicho, utilizábamos estos áridos de naturaleza también más claros para potenciar esta reflectancia. Además, pues también le añadimos óxido de titanio a la mezcla para incrementar la reflectancia. Como vemos inicialmente, conseguimos valores iniciales muy altos. Sí que es cierto que una vez que se puso en funcionamiento el pavimento, pues debido al uso y al desgaste, pues estos valores de reflectancia bajaban, pero sí que se puede destacar, ¿no?, que en torno a los 150 o 200 días de implementación, estos valores se han mantenido estables a lo largo del tiempo y estamos ya, pues eso, en unos valores de en torno a unos 24% de reflectancia, que es bastante más alto que un pavimento convencional, ¿no?, que apenas llega a un 10%. Un tema muy importante que hemos obtenido con este proyecto, que no nos planteamos inicialmente como uno de los objetivos, pero sí que cuando lo pusimos en funcionamiento lo detectamos, y ha sido uno de los temas que luego haciendo un poco de encuestas de satisfacción dentro del vecindario, era uno de los temas que más agradó a los vecinos, era el tema del impacto acústico, ¿no? Como vemos aquí, como estuvimos monitorizando durante un año antes, pues el ruido estaba en torno a los 57 decibelios, y ya una vez se estabilizó la implantación del pavimento y pasado pues temas de confinamiento y de pandemia que ocurrieron durante la puesta en marcha de este pavimento, pues sí que pudimos detectar una reducción en el ruido en torno a unos 3-4 decibelios, que dentro de lo que es el entorno urbano es bastante importante. Además, ya no solo el ruido, sino que la sensación en la rodadura mejoró bastante, por lo cual en ese sentido los vecinos, la verdad que la satisfacción fue bastante importante. Y luego, pues finalmente, otro de los aspectos clave que pudimos encontrar, y muy directamente relacionado con el tema de alumbrado público y ahorros energéticos, era el tema de la luminancia. Al final, este nuevo pavimento claro, como podemos ver aquí, al ser reflectante, pues potenciaba o fomentaba que con el alumbrado público no se necesitara tanta intensidad, pero entonces esto, aunque no se ha cuantificado y sí que es cierto que el ayuntamiento todavía no ha actuado en este sentido, pues puede dar lugar a reducir la intensidad del alumbrado con un consecuente ahorro bastante importante en este sentido. Y bueno, finalmente por mi parte, para poner en común todos estos resultados que os he comentado, pues nada, ver que los diferentes aspectos, y sí que destacar que tanto a nivel de temperatura, reflectancia, las mejoras del pavimento han sido muy importantes, con reducción de temperatura superficial en torno a estos 7-10 grados que os comentaba, y valores de reflectancia también muy grandes, que al final esto va a repercutir de forma muy positiva en reducir la temperatura ambiente, que es al final lo que venimos buscando cuando planteamos este tipo de proyectos. Otros temas que, aunque no fueran inicialmente parte de nuestros objetivos, detectamos o fuimos encontrando con el desarrollo del proyecto, fueron a nivel de la luminancia y de la reducción del impacto acústico, que no hacen sino potenciar o darle más valor a este pavimento, sobre todo pensando en su aplicación en entornos urbanos, que es un poco nuestra idea y donde creemos que le podemos sacar mucho más partido. Y bueno, por mi parte, yo ya he terminado, voy a dar paso a mi compañera Miriam, que está aquí impaciente por hablar. Nada, sí, es un poco por comentar, pues en un último punto, además del tema de los pavimentos reflectantes, pues otras alternativas que tenemos para incrementar la resiliencia y esa mitigación al cambio climático. Y por comentar un poco eso, tres líneas donde hemos trabajado y a grandes rasgos, pues 3 proyectos que se ven al final, pues en este ámbito, pues los desarrollos que hemos ido realizando durante estos años.
Una de las alternativas, una de las posibles soluciones es el tema también de las fachadas verdes, como ha comentado también mi compañero Víctor, pues este tema al final de muros con vegetación o cubiertas con vegetación permiten esa reducción de la temperatura ambiental del entorno del edificio, absorbiendo la radiación y por tanto también reduciendo los gastos en climatización. En este contexto, pues por resaltar uno de los proyectos que hemos hecho, este proyecto es un proyecto de la convocatoria CEDETI que se realizó con la empresa Hormicruz, donde participaba CETECON y la Universidad Politécnica de Cartagena, y en él pues, se desarrolló un material pues, con esa capacidad de generar esos ambientes pues, más saludables, sostenibles y ambientales. Se trabajó en el hormigón, en el material base cemento, bajando ese pH para poder posibilitar pues, el crecimiento de la vegetación. De esta forma pues, se contribuyó a mejorar la calidad de las ciudades, ya que permite pues, eso, la reducción tanto de la temperatura como de los gases de efecto invernadero. Y también a nivel de una conclusión también específica del proyecto, pues vimos cómo estos materiales pues mejoraron el confort térmico, ya que funcionaban pues como material aislante y también como regulador térmico. Otra de las alternativas para incrementar la resiliencia y esta mitigación al cambio climático sería el tema de los techos o cubiertas frías, que ahora mismo pues, lo que están haciendo en otras ciudades como Estados Unidos y demás es cambiar, reemplazar esos techos de colores más oscuros que absorben la radiación hacia unos colores más claros, proyectando pues, distintos materiales o pintando las superficies de esos colores claros, esos colores blancos, porque al final así pues, se ayuda también a mitigar el efecto isla de calor, reflejan la radiación solar y también pues, internamente pues, se ayuda a mantener los espacios más confortables. En este ámbito, destacar un proyecto de la convocatoria Invest in Spain, que se desarrolló con la empresa Cabezo Gordo, y lo que se hizo en este proyecto fue, en lugar de lo que es de pintar en la superficie de las cubiertas de los edificios, fue tratar de realizarle un tratamiento al árido de cantera que tenían ellos. Es decir, lo que nosotros hacíamos al final era con su árido de cantera, que tenía un color claro, pero que tenía una reflectancia que no era muy elevada, pues intentar tratar ese árido para conseguir pues, un incremento en la reflectancia solar, llegando al final a resultados de más del doble de la reflectancia. Y lo que se hizo en este proyecto pues, fue eso, al final desarrollar esas capas granulares que reflejaran la energía solar incidente, ya fuera para cubiertas de edificios, como en cubiertas planas no transitables, o incluso en zonas urbanas, pues como parques, jardines y demás. De esta forma, pues al final ellos tenían un producto final, que era un árido que era como especial, que lo que le posibilitaba era eso, mitigar el cambio climático y mejorar la eficiencia energética en edificios si se utilizaba en cubiertas planas no transitables. Y por último, otra de las alternativas y de las líneas que queríamos comentar era el tema de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que es lo que comúnmente se conoce con el nombre de SUD. Estos sistemas al final lo que hacen es intentar imitar las condiciones originales y naturales que teníamos en las ciudades, de la manera que sea más fiel posible, y de esta forma lo que hacemos es actuar y gestionar lo que es la escorrentía desde la fuente origen. Es decir, lo que hacemos es anticipar y prevenir lo que nos ocurre aquí, por ejemplo, en la zona sur de España, que nos ocurre mucho que tenemos al final gotas frías y tenemos después escorrentías muy elevadas y tenemos problemas también después a nivel de depuración. Entonces, claro, si comparamos, por ejemplo, en la imagen de superior se puede ver, si comparamos dos escenarios, uno bajo condiciones de vegetación natural y otro en zonas, en áreas que estén altamente urbanizadas, como ocurre en nuestras ciudades, donde tenemos esa impermeabilización del suelo, ese sellado del suelo, pues vemos cómo bajo condiciones de vegetación natural
la escorrentía únicamente es de un 10%, mientras que si lo comparamos con las ciudades puede llegar hasta ser 5 veces más, en torno al 55%. Entonces, en los últimos años se han estado viendo distintos sistemas que son, por ejemplo, el de la imagen inferior derecha, sistemas de plástico, de polipropileno reciclado, que lo que se hacen es ir poniendo un sistema al lado del otro y también en superficie, de forma que se cree como un depósito que puedes almacenar el agua ante esa gota fría, después poder reutilizarla o incluso hacer de canal para después llevarla a depuración, a la red general. Sin embargo, lo que vimos, una limitación que vimos era el tema de lo de las cargas que podían soportar, ya que estos sistemas pues funcionan muy bien, pero funcionan bajo cargas ligeras, en zonas de aparcamientos, zonas peatonales, áreas recreativas o parques naturales. Y en este sentido vimos que faltaba al final pues un sistema que posibilitara hacer lo mismo, tener al final el mismo comportamiento que los sistemas de plástico, pero que pudieran pues soportar también el tema del tráfico rodado, esas cargas distribuidas sin que tuviéramos después problemas en los sistemas sub. Entonces, en un proyecto Interconecta, esto fue un proyecto de la convocatoria Interconecta de CDTI, aunque el proyecto englobaba otras partes como los materiales cementantes de baja huella de carbono, polímeros y demás, me voy a centrar, dado a la temática de la presentación, únicamente en la parte de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. En este proyecto, en esta parte, participaba la empresa Bortubo y Urdecon, y como centro tecnológico de esta parte estábamos nosotros, y se diseñó, desarrolló y después también finalmente se patentó este sistema que lo que hace es que al ser prefabricado de hormigón, también pues lo comentado, que al final si lo ubicamos en zonas de tráfico pensado, bajo viales, pues también tenemos la opción de recoger ese agua, esa escorrentía que tenemos en gota fría, poder almacenarla y luego pues poder verterla a red general o incluso poder reutilizarla para todo el tema de baldeo de calles, de bocas de incendios y demás. Y eso era un poco todo. Al final queríamos, pues eso, comentaros un poco las distintas líneas y alternativas que hemos ido trabajando en el centro en cuanto a la mitigación del cambio climático, y cualquier consulta, cualquier duda y demás, pues estamos a vuestra disposición. Y lo dicho, lo que ha comentado mi compañero Carlos, muchas gracias a la PTEC por darnos la posibilidad, pues al final, de difundir todo lo que hacemos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Me parece una presentación muy interesante. Abro un poco la oportunidad a si queréis lanzarle al equipo de CTCon cualquier duda, comentario sobre la presentación. Se han ajustado por todo el tema de las vacaciones y no sé qué. Vale. No sé si alguien me está diciendo algo. ¿Escucho algo muy bajito? ¿Escucháis algo vosotros? Sí. Yo escucho algo muy bajito. No sé si me estoy volviendo loca. No, se escucha algo de fondo. Sí, sí, pero yo creo que es el pensamiento, ¿no? Es alguien que está... Me quedo mucho más tranquila. Oye, yo te quería preguntar acerca de este último sistema, si como está patentado y fue objeto de un proyecto, está ya instalado en algún sitio. No, actualmente, bueno, la última parte, la parte final del proyecto Ecocen, se hizo la validación a nivel de diseño de lo que es el diseño de la prueba en Bortubo, porque ellos al final pues se dedican, son prefabricadores, se dedican a ello, y ahora mismo lo que nos falta hacer es esa validación a nivel global, a nivel de un demostrador, de un proyecto, por ejemplo, pues igual que ha ocurrido con el Life Hitland, pues ponerlo en un sistema global donde podamos monitorizar, podamos realmente tener pues con todas las patas de tener la gota fría, de monitorizar, de tener el sistema urbano de drenaje, de poder ubicarlo en una zona crítica y poder hacer todos esos ensayos y la validación. Únicamente ahora mismo estamos a nivel de
diseño, desarrollo de las piezas, se ha patentado y se ha comprobado, pero a nivel único, a nivel de pieza. Ahora mismo falta ya que estamos viendo los próximos pasos para hacer esa validación a nivel global en ciudad. ¿Pero el proyecto está todavía vivo? No, el proyecto terminó, el proyecto de la convocatoria Interconecta terminó y la parte final de este sistema urbano de drenaje sostenible era únicamente la parte de validación a nivel de prototipo de prueba, pero no a nivel de demostrador en ciudad y ante distintas inundaciones y demás. Eso está pendiente de probarlo. Y te pregunto lo mismo por los sistemas estos de alta reflectancia. Eso igual. Ahora, no lo he comentado, pero también la empresa Hormicruz, la empresa Cabezo Gordo, perdón, lo patentó también. Y una vez que se desarrolló, la verdad es que tendríamos que ponernos en contacto con ellos porque no sé el punto de negocio, a nivel de mercado de negocio, ellos cómo lo tienen a día de hoy. Porque eso fue una convocatoria Inves de hace un par de años, 3 años o así. Y no sé a nivel de negocio si ellos ya lo comercializan o únicamente lo tienen como producto, pero están viendo cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy interesante. O sea, aquí en el norte es el problema contrario, ¿no? Sí, exactamente. Unos tanto y otros tampoco, sí. Más bien al revés. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, César. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un par de preguntas sobre temas del pavimento reflectante por un lado y sobre los sistemas de drenaje o los pavimentos drenantes por otro. Es una pregunta que es común a ambas. ¿Habéis comparado la eficiencia, digamos, de estos sistemas con otras soluciones, digamos, que podrían considerarse comerciales, que a lo mejor no son exactamente, me explico? Habéis hablado de pavimentos reflectantes de asfalto, he visto un albedo que conseguís en torno al 0,20, ¿no? Creo que es un poco el 0,20. Un pavimento de hormigón tiene un albedo en torno a 0,25. Lo digo porque son soluciones, no sé si habéis hecho comparaciones con lo que puede ser un pavimento de hormigón en ese caso, y luego con pavimentos drenantes, pues vuelvo otra vez también a mi libro, ¿no? Ya existen soluciones drenantes en hormigón, pues no sé si habéis evaluado la eficiencia de ese sistema con soluciones comerciales que puedan haber. También hay mezclas asfálticas drenantes en ese sentido. Sí. Entonces, ver un poco si habéis comparado la eficiencia y las ventajas, digamos, potenciales que podrían tener. Muchas gracias. A ti. No, hombre, realmente, César, aquí nosotros lo que buscábamos fundamentalmente era compararlo con un pavimento asfáltico tradicional, ¿no? En el sentido de, al final, también esto es un proyecto de colaboración con una empresa CHM que tiene una planta asfáltica. Venimos aquí a hablar pues, de la necesidad o de la comparativa con un pavimento asfáltico. Sí que es cierto que al final los pavimentos de hormigón pues, tienen una ventaja, como también has comentado, pero sí que en todo caso nuestro objetivo aquí era con respecto a un pavimento tradicional con betunes convencionales de esta tonalidad más oscura, ¿no? Que es un poco donde realmente vemos que es donde existe cierto margen para actuar. Y el mercado de negocio, al final, que claro, tenía la empresa, ellos poder tener al final un producto también pues que pudiera mejorar las prestaciones de su mezcla bituminosa convencional. Y si te quito la palabra y sigo yo. Y con respecto al tema de lo de los SUD, es verdad que a nivel de comparación con otros sistemas, es lo que comentaba un poco, a nivel de tráfico rodado, de cargas de tráfico, no hemos encontrado sistemas aquí nacionales, por ejemplo, que tuvieran la opción de colocarlo y poder aguantar a nivel de cargas pues eso, únicamente que no fueran ligeras, cargas ligeras a nivel de aparcamientos o de parques, sino poder utilizarlo en viales. Entonces, en ese sentido, no hemos podido compararlo con otro sistema, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el tema, que supongo que me lo habrás comentado por eso, por el tema del hormigón poroso y demás, el problema que tenemos en el sur, sobre todo, es el tema de que lo que es el pavimento, muchas veces, que pasa también con los pavimentos porosos, se acolmata. Entonces, una vez que se satura el poro, o lo limpias con unas máquinas que hay como muy especiales, o tenemos problema al final por la zona que tenemos aquí, la climatología y pues el material que tenemos en las calles,
nos ocurre eso. Entonces, era un poco buscar una alternativa y una solución a la gota fría y a la escorrentía que tenemos aquí para que tengamos al final las zonas críticas, la posibilidad de almacenar ese agua y que no tengamos, pues eso, que construir un tanque de tormentas, que son infraestructuras más grises, que al final conlleva mucho dinero. Entonces, tener distintas alternativas que nos posibilitara, pues, de forma más económica, también poder ayudar en tema de escorrentía y de las inundaciones que tenemos aquí continuamente cuando ocurre la gota fría. No sé si te hemos contestado. Sí, muchas gracias. A ti. Muy bien. Alberto. Por no perder la costumbre. Nada, antes de nada, daros la enhorabuena tanto a Carlos como a toda la gente de CTCOM por todo, bueno, por presentarnos primero, por presentar los proyectos y segundo por todo el trabajo que hacéis al otro lado de la península. Y quería hacer un comentario solo relacionado con lo que hablábamos también en las jornadas de la PT de la semana pasada, hace 2 semanas, que en el live que nos comenta, en el live Hitland me parece súper interesante 2 cosas. Uno, la presencia de la administración, sí, que me parece algo fundamental, que a veces se nos escapa o no contamos con ella, y la visibilidad, digamos, la dissemination, ¿cómo se llama? La difusión de los resultados, ¿sabes? El promocionar lo que habéis hecho me parece súper importante, y lo que comentabais de la aceptación de la gente también. Muchas veces nos quedamos en nuestros resultados de un proyecto se acaba y ya está, pero ese proyecto me parece súper visible, ¿sabes? Entonces os quería dar la enhorabuena en concreto por ese proyecto, por cómo no solo lo habéis dejado en la parte de investigación, sino en la parte de contar con alguien que os lo deje demostrar realmente, que la gente lo vea, que la gente lo acepte y diga, joder, pues mira, esta gente ha hecho este proyecto, este pavimento y funciona así o así. Me parece súper interesante. Y solo quería dar una enhorabuena en general por todo, pero en particular por ese, porque me parece súper visual, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Da mucho gusto tener el reconocimiento. Y aprovechando eso, vosotros entiendo que, por haceros una pregunta, ¿fue complicado contar con el Ayuntamiento de Murcia o con no sé si fue el Ayuntamiento, la Diputación o quien fuese? ¿Os es complicado a veces contactar con ese tipo de agentes más, digamos, reales y más, digamos, de tipo administrativo o os encontráis con gente más reacia a ello? No, en este caso la verdad es que el Ayuntamiento de Murcia tenemos muy buena, pues eso, al final la relación es muy buena y entonces a nivel de contacto y de comentarle pues distintas alternativas o proyectos siempre tenemos al final, la respuesta es buena. Es verdad que en función del ayuntamiento, a veces otros ayuntamientos, por ejemplo, pues nos cuesta más, sobre todo entrar si no han estado viendo proyectos europeos o no saben del tema de, pues eso, de los fondos FEDER o demás. Ahí es un poco, cuesta más entrar, pero es verdad que intentamos que, pues eso, que vean al final que la investigación hay que llevarla hasta esos niveles, porque realmente después son ellos los que la última pata, el tenerlo allí, el ponerlo y darle difusión, son ellos los que tienen que darle ese empuje, porque nosotros pues nos podemos quedar hasta la parte de investigación, de desarrollar la mezcla y demás, pero hacer la parte de difusión también, intentamos hacerla desde aquí, desde CTCOM, pero claro, no es lo mismo ir solos que ir con un ayuntamiento. Entonces, es verdad que la relación sí es muy buena y seguimos manteniendo porque hacemos distintas colaboraciones también en otros proyectos, pero sí, en función del ayuntamiento te encuentras una cosa u otra, pero intentamos siempre, pues eso, que vean al final las ventajas de que ellos también vayan y que al final la gente lo vea, y al estar el ayuntamiento detrás, pues también la aceptación es mucho más fácil por parte de los ciudadanos. Sí, aquí yo añadiría que además de los ayuntamientos, lo que es a nivel de la administración pública regional, también están incluidos, se involucran bastante en proyectos europeos y en proyectos de desarrollo de este tipo de soluciones. De hecho, el sistema de SUD que ha comentado Miriam se está viendo con 2 ayuntamientos de aquí de la región para ponerlo en los pliegos de unas obras que van a sacar. Es decir, en ese sentido, sí hay aceptación desde el punto de vista de la administración, que además, como dices, Alberto, es punto clave para que todo este tipo de sistemas se vean, porque si no, al final, la venta y comercialización de este tipo de productos se hace más compleja para las empresas si realmente no hay una demanda por parte de la sociedad y de la administración. Suelen ser cosas que, como todos sabemos,
a veces las soluciones innovadoras en construcción son difíciles luego de implementar en mercado. Pues en otros sectores pues no pasa tanto. Vale, muchas gracias. A ti. Gracias. Manuel. De la pregunta de César sobre la eficiencia, vamos a decir, física del sistema, yo os preguntaría también si habéis medido lo que sería la eficiencia desde el punto de vista de la sostenibilidad o de la huella ambiental, ¿no? Para compararlo, estos nuevos sistemas, en el que decís que usáis polipropileno reciclado, frente a un sistema, vamos a decir, tradicional, de hormigón poroso o lo que sea, ¿no? Quiero decirte que sería una forma también de justificar, frente a esas administraciones de las que estamos hablando, el uso de estos sistemas. Bueno, aparte de que como este es un grupo de materiales sostenibles, economía circular y rehabilitación, pues bueno, parece que es echaros un capote en el sentido de que una cosa es la eficiencia física y otra la eficiencia, vamos a decir, global, ¿no? Que es un poco lo que estuvimos hablando en la jornada. Me gustaría saber qué pensáis de eso y si lo habéis hecho. Pues actualmente no está hecho, pero sí es al fin, es una cosa que queríamos realizar más adelante por el tema de que nos hemos metido también en el tema del análisis de ciclo de vida, de la huella de carbono, la huella hídrica y demás. Entonces, con esas herramientas que ahora sí que las tenemos, sí que nos posibilita el poder comparar alternativas e ir viendo al final, pues eso, a nivel global de sostenibilidad, cómo se comporta un producto u otro. Lo dicho, actualmente no lo tenemos, pero sí que es algo que queremos realizarlo y que lo tenemos en mente. El comentario viene también a raíz de lo que comenté en la reunión del otro día de todo el grupo, que podíamos aprovechar estas píldoras en general para contribuir de alguna manera con la gente que presenta sus trabajos a tratar de mejorarlos o de ofrecerles nuevas perspectivas, ¿no? Porque yo me gustaría que todo el mundo aprovechara para hacer sus contribuciones a la gente que da un paso al frente, ¿no? Se agradece. Eso es. Y a lo mejor no en el riguroso directo, que a veces estamos un poco apelmazados, pero a posteriori se pueden lanzar estas posibilidades de colaborar, ¿vale? Como los vídeos están... No tanto colaborar como, bueno, colaborar en el sentido de ofrecerles nuevos puntos de vista, ¿no? Porque normalmente cuando estás trabajando en una cosa estás tan encerrado en lo tuyo que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? En cambio, cuando lo cuentas a un grupo más amplio, pues te pueden ofrecer otras perspectivas. Sí, siempre viene bien. Muy bien. Ana. Bueno, pues buenos días y yo también me uno a las felicitaciones y de la presentación. Y también, bueno, ya se mencionó anteriormente dos puntos que llevaba a tratar yo, que era el apoyo con el que contáis de las administraciones públicas, que creo que también fue un tema que salió en la jornada, que me parece imprescindible para poder dar ese paso hacia la sociedad. Y yo luego un poco más centrándome más en la parte más un poco de laboratorio, dijéramos, habéis hablado del proyecto Bioconcrete en el que habéis desarrollado un hormigón de bajo pH. Yo os quería preguntar sobre si lo sabéis o si se puede decir a qué pH un poco habéis llegado con este material. Y luego la segunda pregunta estaba un poquito también más relacionada con el proyecto que habéis comentado de los áridos especiales para la mitigación. Habéis comentado que habéis hecho un tratamiento a los áridos, entonces quería preguntaros un poco más que nada por conocimiento de qué coste tiene el tratamiento de estos áridos y si ese coste, digamos, es atractivo, ¿vale? Me parece una palabra pues un poco para las empresas o para implementar esta metodología. Y nada más, y agradeceros de nuevo la presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Si quieren, miren, contesto yo la primera del Bioconcrete. Sí, iba a comentar Sí. Bueno, en la parte del Bioconcrete se trabajó desarrollando cementos con otro tipo de materiales no tan conocidos para desarrollar un cemento especial y otro, bueno, que era con otros materiales más conocidos. Y los pH con los que se trabajaron y se alcanzaron fue en torno a 8 o 9. Y ya con eso conseguíamos, como el objetivo era que para esta zona, pues sobre todo estaba pensado para la zona sur de España, donde es más difícil conseguir que crezca vegetación. En el norte, como tenéis más agua, pues es más sencillo, entre comillas. Se trabajó con pHs en torno entre 8 o 9 se llegaron a alcanzar. Sí. Y a nivel de la otra pregunta, el tema más económico de los áridos mitigantes,
yo sé seguro que ellos lo estuvieron viendo, porque cuando acabamos nosotros el proyecto hicimos una reunión con ellos por comentarles resultados, el producto y demás, y fueron ellos los de la empresa Cabezo Gordo los que hicieron ese estudio de mercado y tienen a nivel de costes y demás. Entonces no podría detallarte sin preguntarle a ellos, porque no sé exactamente al final en qué quedó, porque lo estaban viendo ellos, pero sí que hago la consulta si quieres y te escribo directamente. No, únicamente era una curiosidad, porque muchas veces sabes que el tema de costes, cuando se hace un tratamiento, cuando hacemos alguna innovación, pues bueno, muchas veces nos pasa pues, que realmente luego no es viable en el mercado ni factible. Entonces, un poquito, pues, si tienes alguna idea de que la mente de la empresa dijera, oye, pues sí que merece la pena o sí que nos es alternativo a lo que tenemos, o sí, esto es estupendo, pero lo que muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Que es que, pues sí, esto está muy bien, pero los costes que tenemos que asumir no son fáciles, ¿no? Un poquito una idea en general del proyecto. O sea que nada, muchísimas gracias. Yo sé que la búsqueda, eso, sí que la hicieron. Además, nosotros aquí te podría decir que comparamos, creo que fueron 7 u 8 tipos de recubrimientos. Entonces, sí que ellos jugaban también con la parte técnica que nosotros íbamos dándole a nivel de resultados, como la económica que ellos tenían. Entonces, no sé si finalmente, pues como lo patentaron y demás, entiendo que la solución final que se decidió sí que sería también viable económicamente, pero es lo que te digo, a nivel de costes no sé por dónde podría ir. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Y Ana. Manuel, creo que la mano era de antes, ¿verdad? ¿No la has vuelto a levantar? Sí, era de antes. Vale, fenomenal. Bueno, pues si queréis lo cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir, a todo el equipo de CTCon por esta interesante píldora. Nos queda la última, el 3 de noviembre, que la va a impartir Jaime Moreno, responsable de la línea de mercado de economía circular y trazabilidad de Tecnalia, sobre tecnologías de procesado de RCD. Nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, buen día. Gracias a ti, Cristina. Hasta luego. Buen día a todos. Muchas gracias Buen a día. todos. Gracias, adiós. Gracias.